Aquella mañana, en la subasta de autos clásicos de Westfield, nadie miró a Lucas Harley más de 2 segundos. Honestamente, parecía imposible que alguien como él perteneciera a un lugar así. Mientras los hombres con trajes caros brindaban con copas de champaña y hablaban de inversiones millonarias, Lucas caminaba lentamente entre los autos usando ropa de trabajo manchada con grasa de motor. Su hija Grace, de 7 años, iba sentada sobre sus hombros, sujetando un pequeño programa de la subasta lleno de marcas hechas con plumón morado. Pero lo que ocurrió 30 días después hizo que toda la ciudad hablara de él. Y cuando descubras por qué aquel hombre compró un Mustang oxidado por apenas $500, entenderás que algunas personas esconden mucho más de lo que aparentan. El enorme salón de convenciones de Asefort estaba lleno de luces brillantes, perfumes caros y el sonido constante de conversaciones elegantes. Cada automóvil que aparecía sobre la plataforma provocaba aplausos y ofertas enormes. Un Corvette del 63 acababa de venderse por más de $60,000 y un Jaguar antiguo hizo que varios coleccionistas se pusieran de pie. Lucas ni siquiera volteó a mirarlos. Él había venido por una sola razón. En el programa de la subasta, el lote número 22 tenía un pequeño círculo hecho con lápiz. Grace lo había visto varias veces durante el camino. ¿Ese auto es importante?, preguntó ella en voz baja. Lucas solo respondió con una pequeña sonrisa. Cuando finalmente llevaron el lote 22 al escenario, el ambiente cambió por completo. El entusiasmo desapareció. El Mustang Fastback de 1967 ni siquiera podía moverse por sí solo. Lo empujaban sobre una plataforma porque el motor estaba completamente muerto. La pintura se caía a pedazos, el parabrisas estaba roto y la carrocería parecía abandonada desde hacía décadas. Algunas personas comenzaron a levantarse de sus asientos. Otros revisaban sus teléfonos aburridos. Entonces, el subastador anunció: oferta inicial, $200. Silencio. Nadie levantó la mano. El silencio duró varios segundos, hasta que una voz tranquila apareció desde el fondo. 500. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Lucas sostenía la paleta de oferta sin cambiar la expresión de su rostro. El subastador parpadeó confundido. Señor, puede comenzar con 200 si lo desea. 500, repitió Lucas. Grace sonrió emocionada sobre sus hombros. Ya ganamos, papá. Las risas comenzaron inmediatamente en la zona VIP. Sebastián Bass, uno de los empresarios más conocidos del evento, soltó una carcajada tan fuerte que otros comenzaron a imitarlo. Pero la frase que realmente congeló el ambiente vino de Isabella Crane, la elegante directora ejecutiva de Crane Automotive Group. Ella observó el Mustang con desprecio y luego miró a Lucas apenas por encima del hombro. ¿Qué piensas hacer con ese montón de chatarra? Muchas personas rieron otra vez. Pero Lucas no respondió. Ni siquiera la miró. Solo bajó lentamente a Grace de sus hombros y acomodó el cabello de la niña mientras esperaba el martillo final. Vendido. El viejo Mustang oxidado ahora le pertenecía. Esa misma noche, mientras Grace dormía, Lucas abrió una caja de madera escondida debajo de la cama. Dentro había una fotografía antigua en blanco y negro. La imagen mostraba a un hombre joven sonriendo junto a un Mustang Fastback idéntico al que acababa de comprar. Era su abuelo, Joseph Harley. Y aquel auto no era cualquier auto. Era el auto de su familia. Lucas pasó lentamente los dedos sobre la foto mientras los recuerdos golpeaban su mente. Su abuelo había vendido ese Mustang muchos años atrás, cuando la familia atravesaba problemas económicos. Nunca habló demasiado sobre ello, pero Lucas siempre notó la tristeza escondida en sus ojos cada vez que alguien mencionaba el coche. Había tardado años en encontrarlo. Y ahora estaba destrozado. Pero todavía existía. Grace apareció medio dormida en la puerta de la cocina, sosteniendo un vaso de agua. ¿Ese es el carro?, preguntó. Lucas levantó la vista. Sí. La niña observó la fotografía y luego recordó el estado horrible del Mustang en la subasta. ¿De verdad puedes arreglarlo? Lucas guardó silencio unos segundos.
Luego respondió algo que Grace jamás olvidaría. Todo puede arreglarse si sabes por dónde empezar. A la mañana siguiente, una grúa dejó el Mustang frente al pequeño taller de Lucas en Clement Street. Bajo la luz del día, el automóvil se veía incluso peor. El óxido cubría gran parte de la carrocería y el motor parecía una pieza arqueológica olvidada. Aaron Nees, antiguo compañero de Lucas, llegó 20 minutos después y comenzó a revisar el vehículo en silencio. Después de varios minutos, finalmente habló. No me digas que piensas restaurarlo completo. Lucas cerró lentamente el capó dañado. 30 días. Aaron soltó una risa incrédula. ¿30 días, Lucas? Esto es una pesadilla sobre ruedas. Pero Lucas no discutió. Simplemente comenzó a desmontar piezas una por una con la concentración de un cirujano. Porque mientras todos veían basura, él veía historia. Y mientras el resto del mundo solo recordaba al hombre pobre con ropa manchada de aceite, muy pocos sabían que Lucas Harley había sido uno de los mejores restauradores de autos clásicos del país. Aquella noche, mientras desmontaba el tablero del Mustang, encontró algo escondido detrás del panel. Era un pequeño papel doblado, muy viejo. Lucas lo abrió lentamente y, en el centro, escrito con tinta casi borrada por el tiempo, aparecía un nombre. J. Harley. Oklahoma, 1969. Lucas sintió un nudo en la garganta, porque esas letras habían sido escritas por su abuelo más de 50 años atrás. En ese instante entendió algo. No estaba restaurando simplemente un automóvil. Estaba trayendo una parte de su familia de regreso a casa. Y todavía nadie imaginaba lo que ocurriría cuando ese Mustang volviera a encender su motor. Los siguientes días, dentro del pequeño taller de Clement Street, parecían interminables. Mientras el resto de la ciudad seguía con su rutina normal, Lucas Harley prácticamente desapareció del mundo exterior. Desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, el sonido de herramientas metálicas y motores desmontados llenaba el garaje, como si aquel lugar hubiese vuelto a respirar después de muchos años. Grace llegaba todas las tardes después de la escuela y se sentaba en una pequeña mesa plegable cerca de la pared. Hacía sus tareas mientras observaba a su padre trabajar con una concentración casi imposible de romper. A veces levantaba la mirada y hacía preguntas sobre piezas mecánicas que ningún niño de 7 años normalmente preguntaría. ¿Eso qué hace? Preguntó una tarde, señalando el carburador. Ayuda al motor a respirar, respondió Lucas, sin dejar de trabajar. Grace sintió seriamente, como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. Pero detrás de la calma de Lucas existía una presión enorme. El tiempo avanzaba demasiado rápido. 30 días parecían suficientes al principio, hasta que comenzaron a aparecer los problemas reales. La pintura original estaba completamente perdida. Algunas piezas del motor necesitaban reemplazo urgente y encontrar componentes auténticos para un Mustang Fastback de 1967 no era nada sencillo. Muchas partes ya ni siquiera se fabricaban. Aaron comenzó a ayudar cada vez más seguido. Aunque tenía su propio negocio, aparecía casi todos los días después del trabajo. «¿Estás loco?», le dijo una noche mientras observaban el motor desmontado. «Pero creo que ya estoy igual de loco que tú». Lucas apenas sonrió. Aquella misma semana ocurrió algo inesperado. Lucas entró a una tienda especializada de autopartes para buscar un kit de reparación imposible de conseguir. Mientras revisaba cajas y catálogos técnicos, escuchó la puerta abrirse detrás de él. No levantó la vista enseguida, hasta que reconoció aquella voz. Isabella Crane. La misma mujer que se había burlado de él frente a todos en la subasta. Ella hablaba con el dueño de la tienda sobre piezas decorativas para un nuevo proyecto de su compañía. Su tono era firme, elegante y seguro, como alguien acostumbrado a controlar cualquier habitación donde entraba. Entonces, el dueño de la tienda miró hacia Lucas. Por cierto, Isabella, el hombre que está ahí trabajó en algunas de las restauraciones más importantes del país. Ella giró lentamente. Esta vez sí lo observó con atención. No como al mecánico pobre de la subasta, sino como a alguien que intentaba entender realmente.
Lucas siguió leyendo las especificaciones de una pieza sin mostrar demasiado interés. Pero Isabella sí recordó el apellido. Harley. Horas después, sentada en su oficina, comenzó a investigar quién era realmente Lucas Harley. Y cuanto más leía, más cambiaba su expresión. Proyectos para coleccionistas millonarios. Restauraciones para museos. Evaluaciones históricas casi perfectas. Uno de los mejores restauradores clásicos de toda la costa este. Isabella permaneció varios segundos mirando la pantalla en silencio. Porque el hombre del que ella se había burlado no era un simple mecánico. Era una leyenda escondida detrás de ropa manchada de aceite. Mientras tanto, Lucas seguía trabajando sin saber nada de aquello. El taller se había convertido en un campo de batalla contra el tiempo. Las piezas del Mustang cubrían cada rincón. Tornillos organizados en cajas, diagramas pegados en las paredes y herramientas abiertas sobre el suelo. Había noches en las que Lucas ni siquiera recordaba haber cenado. Pero había algo extraño en la manera en que trabajaba. Nunca parecía desesperado. Incluso agotado, mantenía una precisión casi perfecta, como si cada movimiento ya existiera primero en su mente antes de tocar el auto. Y entonces llegó el momento más importante. El motor. Durante días completos, Lucas y Aaron trabajaron reconstruyendo pieza por pieza el enorme V8 original del Mustang. Ajustaron válvulas, limpiaron conductos, reemplazaron componentes destruidos por el tiempo y corrigieron daños internos que cualquier otra persona habría considerado imposibles. Finalmente, en la noche número 14, llegó el instante decisivo. Lucas giró lentamente la llave de encendido. Nada. El motor hizo un ruido seco y volvió el silencio. Aaron suspiró cansado. Grace observaba desde el fondo del taller abrazando una manta. Lucas lo intentó otra vez. El motor tembló violentamente, pero volvió a apagarse. El ambiente se volvió pesado. Aaron pasó las manos por su rostro. Tal vez necesitemos más tiempo. Pero Lucas no respondió. Se quedó mirando el tablero varios segundos. Luego respiró profundo y giró la llave una tercera vez. Y entonces ocurrió. El viejo Mustang rugió primero de forma agresiva y desordenada. Luego, el sonido comenzó a estabilizarse lentamente hasta llenar el taller completo con la voz profunda del motor. Grace abrió los ojos emocionada. «Papá, ¿está vivo?» Aaron soltó una carcajada incrédula mientras levantaba ambas manos. Lucas simplemente cerró los ojos por un instante. Porque aquel sonido no era solo un motor funcionando. Era el pasado despertando otra vez. Grace caminó lentamente hasta el auto. ¿Qué dijo el carro?, preguntó medio dormida. Lucas miró el Mustang encendido y luego miró a su hija. Dijo que todavía nos recuerda. La niña sonrió satisfecha, como si entendiera perfectamente. Pero los problemas aún no habían terminado. La pintura original seguía siendo el desafío más difícil. El famoso color Acapulco Blue prácticamente había desaparecido del mercado moderno. Ninguna tienda podía reproducirlo correctamente. Lucas pasó noches enteras mezclando fórmulas antiguas, revisando documentos técnicos y haciendo pruebas sobre pequeñas placas metálicas. Hasta que finalmente encontró el tono exacto. Cuando aplicó la primera capa sobre la carrocería, incluso Aaron quedó sin palabras. El Mustang parecía transformarse frente a sus ojos. Ya no era chatarra. Ya no parecía un auto olvidado. Parecía una máquina salida directamente de 1967. Y mientras Lucas pulía lentamente la carrocería bajo las luces del taller, comenzó a suceder algo que él no esperaba. La gente empezó a hablar. Primero fueron algunos mecánicos locales. Luego coleccionistas. Después empresarios del mundo automotriz. Todos escuchaban la misma historia. El hombre que compró basura por $500 está reconstruyendo un Mustang imposible. Incluso Isabella Crane volvió a escuchar rumores sobre él. Y esta vez no pudo ignorarlos. Porque algo dentro de ella comenzaba a decirle que aquel hombre silencioso estaba a punto de hacer algo extraordinario.
Pero nadie imaginaba lo que ocurriría cuando el Mustang apareciera frente a toda la ciudad. Y mucho menos quien terminaría llorando al verlo terminado. La última noche antes de la exhibición automotriz de Aseford, el taller de Lucas Harley seguía iluminado mientras toda la calle permanecía en silencio. Eran más de las 2 de la madrugada y, aún así, él continuaba revisando cada detalle del Mustang como si el tiempo hubiera dejado de existir. El auto ya estaba terminado. O al menos eso pensaría cualquier otra persona. Pero Lucas no era cualquier persona. Pasó lentamente la mano sobre la carrocería azul brillante, buscando imperfecciones invisibles para los demás. Revisó nuevamente el ajuste de las luces delanteras, el sonido del motor, la presión de los neumáticos y hasta el reflejo de la pintura bajo diferentes ángulos de luz. Aaron lo observaba desde la puerta del taller, completamente agotado. Lucas, nadie en este planeta va a notar esas diferencias. Lucas ni siquiera levantó la vista. Yo sí. Aaron soltó una pequeña risa cansada y, en el fondo, sabía que precisamente por eso Lucas era diferente a todos. Cuando finalmente apagaron las herramientas, el Mustang permaneció inmóvil bajo las luces del garaje como una obra de arte terminada. El profundo color Acapulco Blue parecía moverse con la luz y cada línea de la carrocería reflejaba exactamente lo que había sido décadas atrás. Aaron se quedó mirándolo varios segundos. ¿Te das cuenta de lo que hiciste en solo 30 días? Lucas observó la vieja fotografía de su abuelo pegada en la pared. Solo lo traje de regreso a casa. A la mañana siguiente, el cielo estaba completamente despejado. El enorme parque de convenciones de Aseford ya estaba lleno de coleccionistas, fotógrafos y amantes de autos clásicos. Más de 80 vehículos ocupaban el lugar bajo carpas blancas perfectamente alineadas. Pero aquel día todos terminarían mirando solo uno. Lucas condujo el Mustang hacia la exhibición con Grace sentada a su lado. Era la primera vez que el auto volvía a circular oficialmente por la ciudad después de más de 20 años abandonado. El sonido del motor hacía que otros conductores voltearan inmediatamente. Incluso Grace parecía emocionada escuchándolo. Es el auto más ruidoso de toda la calle, dijo sonriendo. Lucas soltó una pequeña risa. Eso es porque todavía tiene alma. Cuando llegaron a la entrada del evento, varios empleados comenzaron a mirarse confundidos. Luego, uno de ellos se acercó rápidamente. ¿Lucas Harley? Sí. Su espacio está preparado en el centro principal de la exhibición. Lucas frunció ligeramente el ceño. No sabía quién había organizado aquello. Pero cuando estacionó el Mustang en el área central, entendió que algo extraño estaba ocurriendo. Las personas comenzaron a acercarse casi de inmediato. Primero unas pocas. Luego decenas. En menos de 10 minutos, una multitud rodeaba el automóvil. Los fotógrafos tomaban imágenes sin parar. Coleccionistas observaban cada detalle con incredulidad y varios expertos automotrices murmuraban entre ellos, intentando entender cómo alguien había logrado semejante restauración en apenas 30 días. Grace sostenía orgullosamente la fotografía antigua de Joseph Harley junto al auto. Este era el carro de mi bisabuelo, explicaba emocionada a cualquiera que quisiera escucharla. Mi papá lo encontró y lo arregló él solo. Un hombre mayor llamado Raymond Daldis, famoso coleccionista de autos clásicos, observó cuidadosamente el Mustang durante varios minutos. Revisó la carrocería, el interior y el motor. Luego caminó directamente hacia Lucas y le extendió la mano. No veía un trabajo así desde hace muchos años. Lucas agradeció con un simple gesto. Pero lo que nadie sabía era que Isabella Crane acababa de llegar al evento. Entró acompañada de asistentes y representantes de su empresa, caminando con la misma seguridad elegante que siempre la caracterizaba. Sin embargo, apenas vio la multitud concentrada en el centro de la exposición, sintió curiosidad. Y cuando finalmente atravesó la gente y vio el Mustang, se quedó completamente inmóvil. El mismo automóvil oxidado del que se había burlado en la subasta ahora parecía una joya histórica recién salida de fábrica. El brillo azul profundo bajo el sol de octubre era impresionante. El motor lucía perfecto. Cada detalle estaba restaurado con una precisión absurda.
Pero lo que más impactó a Isabella fue darse cuenta de algo. Lucas nunca había intentado demostrarle nada a ella. Todo aquello lo había hecho por amor a su familia. Ella caminó lentamente hasta quedar frente a él. Lucas la observó en silencio. Isabella respiró profundo antes de hablar. Te juzgué mal aquel día. Grace levantó la mirada hacia ella. La empresaria continuó. Lo que dije en la subasta fue cruel y ustedes no lo merecían. Durante unos segundos nadie habló. Entonces Grace respondió con una sinceridad que desarmó completamente a Isabella. Mi papá dice que las personas a veces hablan sin mirar bien primero. El rostro de Isabella cambió ligeramente, como si aquella frase hubiera golpeado algo dentro de ella. Y antes de que pudiera responder, comenzaron los anuncios oficiales del evento. Toda la multitud se reunió frente al escenario principal. El presentador tomó el micrófono y comenzó a anunciar los premios. El premio al mejor auto de la exhibición es para el Ford Mustang Fastback 1967 de Lucas Harley. El público estalló en aplausos. Grace saltó emocionada, abrazando el brazo de su padre mientras cámaras y periodistas corrían hacia ellos. Pero aún faltaba algo más. Y el premio a la mejor restauración en los 22 años de historia de este evento también es para Lucas Harley. Esta vez la ovación fue todavía más fuerte. Lucas permaneció quieto mientras todos aplaudían alrededor. Porque entre la multitud acababa de aparecer alguien inesperado. Joseph Harley. Su abuelo. Aaron había ido personalmente a buscarlo sin decirle nada a Lucas. El anciano caminó lentamente apoyado en un bastón hasta detenerse frente al Mustang. Durante varios segundos no dijo absolutamente nada. Simplemente colocó la mano sobre el capó azul brillante. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Grace corrió inmediatamente hacia él. Bisabuelo, papá arregló tu carro. Joseph apenas podía hablar. Miró el auto. Luego miró a Lucas. Y finalmente susurró con la voz quebrada. Pensé que nunca volvería a verlo así. Lucas tampoco dijo nada. Porque no hacía falta. Todo estaba ahí. El auto, la familia y la historia completa. Incluso Isabella observaba aquella escena desde lejos, sin atreverse a interrumpir el momento. Y fue precisamente ahí cuando entendió quién era realmente Lucas Harley. No un hombre pobre. No un mecánico cualquiera. Sino alguien capaz de devolverles recuerdos a las personas. Horas después, cuando la exhibición comenzaba a terminar, Isabella volvió a acercarse a Lucas. Quiero ofrecerte algo, dijo seriamente. Mi empresa abrirá una división de restauración clásica. Tenemos dinero, clientes y proyectos, pero no tenemos a alguien como tú. Lucas permaneció callado unos segundos. ¿Y qué tendría que cambiar en mi vida? Isabella respondió honestamente. Nada que no quieras cambiar. Lucas miró hacia Grace, que dormía dentro del Mustang abrazando la vieja fotografía familiar. Luego miró a su abuelo sonriendo en silencio mientras tocaba el volante original. Y finalmente respondió. Mi condición es sencilla. Quiero seguir llegando a casa para cenar con mi hija. Por primera vez, Isabella sonrió de verdad. Entonces encontraremos la forma. Aquella noche, Lucas condujo lentamente de regreso a casa. Grace dormía apoyada contra la ventana del Mustang mientras el motor rugía suavemente bajo las luces de la ciudad. Cuando llegaron al taller, Lucas apagó el auto y permaneció unos segundos en silencio. Había recuperado mucho más que un automóvil. Había recuperado una parte de su familia. Y también había demostrado algo que toda la ciudad jamás olvidaría. Que algunas personas parecen simples solo porque nadie se tomó el tiempo suficiente para mirar de cerca. El viejo taller de Clement Street volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez el silencio era diferente. Ya no era el silencio de un lugar olvidado. Era el silencio de algo que finalmente había encontrado paz. Joseph visitó el taller varios días después. Caminaba lentamente entre las herramientas y observaba el Mustang como si todavía no pudiera creer que fuera real. Grace corría alrededor del auto haciendo preguntas sin parar. ¿Tú manejabas muy rápido este carro?
Joseph soltó una pequeña risa. Mucho más rápido de lo que debía. La niña abrió los ojos emocionada. Entonces papá heredó eso. Lucas negó con la cabeza mientras limpiaba una herramienta. Yo sí respeto los límites. Aarón soltó una carcajada desde el otro lado del taller. Eso es mentira y todos aquí lo sabemos. Por primera vez en mucho tiempo, el taller se llenó de risas. Y aunque el Mustang ya estaba terminado, las personas seguían llegando. Coleccionistas. Periodistas. Empresarios. Muchos querían comprar el auto. Las ofertas comenzaron a subir rápidamente. $80,000. 100,000. 120,000. Pero Lucas rechazó cada propuesta sin siquiera pensarlo demasiado. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el taller, Grace se sentó junto a él. ¿Por qué no vendes el carro? Con todo ese dinero podríamos comprar una casa enorme. Lucas sonrió suavemente. Porque algunas cosas valen más que el dinero. Grace observó el Mustang en silencio durante unos segundos. Luego asintió, como si comenzara a entender algo importante. Los rumores sobre Lucas Harley continuaron creciendo por toda la ciudad. Muchos comenzaron a descubrir historias antiguas sobre él. Restauraciones imposibles. Autos históricos recuperados cuando todos pensaban que estaban perdidos. Trabajos secretos para coleccionistas famosos. Pero Lucas seguía siendo exactamente el mismo. Cada mañana abría el taller temprano. Seguía usando ropa manchada de grasa. Y todavía prefería trabajar en silencio antes que llamar la atención. Semanas después, Isabella regresó con una propuesta formal. Esta vez no llegó acompañada de asistentes ni guardaespaldas. Entró sola al taller. Observó el lugar durante varios segundos y finalmente habló. Ahora entiendo por qué nunca quisiste impresionar a nadie. Lucas levantó la vista. Nunca vine a la subasta para eso. Isabella asintió lentamente. Lo sé. Luego dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había contratos, diseños y planes para una nueva división completa de restauración clásica. Pero también había algo más. En la primera página aparecía un nombre. Harley Restoration Division. Lucas permaneció en silencio. No quiero comprar tu talento, continuó Isabella. Quiero construir algo que lleve tu nombre. Grace apareció en ese momento sosteniendo una caja de herramientas pequeña. Papá, ¿ella ya es nuestra amiga? El silencio duró apenas un segundo. Después, incluso Isabella terminó riendo. Y tal vez fue precisamente ahí cuando todo cambió definitivamente. Porque aquella historia nunca se trató solamente de un automóvil. Se trató de cómo el mundo puede equivocarse al mirar a las personas. De cómo alguien aparentemente común puede esconder una historia extraordinaria. Y de cómo el verdadero valor de una persona casi nunca se nota a primera vista. Meses después, el taller de Lucas Harley se había convertido en uno de los lugares más respetados del mundo automotriz clásico. Pero algunas cosas nunca cambiaron. Grace seguía haciendo tareas en la misma mesa plegable. Aarón seguía apareciendo sin avisar. Joseph todavía sonreía cada vez que escuchaba el motor del Mustang arrancar. Y Lucas seguía llegando a casa a tiempo para cenar con su hija. Porque al final, después de premios, dinero y reconocimiento, eso seguía siendo lo más importante de todo. Y cada vez que el Mustang azul recorría lentamente las calles de Aseford, las personas volteaban a mirarlo. No solo por el auto, sino por la historia que llevaba dentro. La historia de un hombre que compró chatarra por $500 y terminó devolviéndole vida a mucho más que un automóvil.